Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Masterclass de Muestreo de Minerales, su importancia, organizado por el Club del Programa Integral de Procesamiento de Minerales e Hidrometalurgia. Este Masterclass tendremos como ponente al ingeniero Luis Were, quien es ingeniero metalurgística de la Universidad Nacional de Ingeniería, colegiado con maestría en sistemas integrados en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también cuenta con una maestría en docencia universitaria por la UNE. Candidato a doctor en ciencias de la educación, cuenta con amplia experiencia profesional en procesamiento de minerales por flotación, procesamiento de minerales por hidrometalurgia de cobre e hidrometalurgia de oro y plata. También es consultor de procesos en operaciones metalúrgicas y, por último, es docente principal de TechSoup. En el desarrollo del siguiente masterclass, también podrá realizar sus preguntas o dudas en el chat de Zoom, en el botón de preguntas y respuestas que encuentran debajo de sus pantallas. Gracias a todos por asistir. Le doy el pase al ingeniero Luis Were. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la pequeña presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Vamos a ver un poquito lo que es la importancia del muestreo de minerales en lo que respecta a operaciones metalúrgicas. El muestreo de minerales en realidad no solamente es una atribución que se va a dar en el proceso de planta concentradora o planta hidrometalúrgica. El proceso de muestreo es también importante desde las exploraciones que corresponden al área geológica. Durante el desarrollo de operaciones también estamos muestreando. Muestreamos para explotación, en el desarrollo, muestreamos en la parte de mina lo que se va a enviar a planta de procesos y en planta también estamos muestreando. Entonces, ¿qué ocurre cuando el muestreo no se hace de la manera adecuada? Muchos piensan que muestrear es ir al laboratorio y hacer lo que se llama el famoso cuarteo, pero el cuarteo en realidad es una técnica por la cual yo reduzco la muestra. El cuarteo no me determina, no me dice a mí si es que la muestra que estoy sacando es la correcta o es incorrecta. O sea, eso normalmente en pregrado, en las universidades no se enseña, ¿no? Se te enseña más a realizar la técnica, de repente hacer de repente un homogenizado, realizar de repente un roleo, un coneo, aplastar el mineral y dividirlo en cuatro. Pero esa es una acción que lo puede hacer también un operador, pero el operador no tiene los criterios para poder decir si la acción que está realizando es la correcta, o sea, esa reducción de la muestra a la mitad, cuando hacemos un cuarteo, es la adecuada. Es decir, si por ejemplo nosotros trabajáramos ya en un laboratorio metalúrgico, por ejemplo en Lima o en unidad minera, y nos llega una muestra, en mina normalmente los saquillos de entre 5 a 8 kilos, lo que nosotros preguntamos siempre es, ¿esta muestra de dónde viene, no? O sea, es un producto de un muestreo. Y lo primero que pensamos es, asumo que esta muestra ha cumplido los rigores de una técnica muestreal, basada en un método de muestreo. Y a veces nosotros nos vamos con la sorpresa de que la muestra que recibimos no es una muestra representativa. Las muestras que debemos de trabajar en procesos deben ser representativas. Nosotros cuando trabajamos en procesos lo que buscamos es minimizar nuestro error. Este error va a verse afectado por múltiples factores. Por ejemplo, el error propio de la técnica muestral, porque matemáticamente quizá no existe un error, pero cuando yo realizo la ejecución de la prueba, sí existe un error. Es decir, si yo tengo una muestra mineral con una cierta granulometría, digamos una masa de unos 5 kilogramos, cuando llego a un cuarteo clásico, divide en cuatro, las muestras opuestas se eliminan, me quedo con la mitad, o sea, supuestamente debo tener 2,5 kilogramos. Cuando yo hago el pesaje de la muestra que me queda, no me queda 2,5 kilogramos, si he hecho alguna prueba de laboratorio. Me queda más o me queda menos. Por lo tanto, ya existe un error. Es decir, cada vez que yo realice el cuarteo, existe un error. Por ejemplo, si yo requiero para una prueba de flotación, eh,
hacer una molienda con 1 kilo de mineral menos malla 10, es 1 kilo lo que necesito. Pero ¿cuánto de muestra tengo de repente en el lote de malla 10? De repente tengo 50 kilos. ¿Ya? En laboratorios preparamos normalmente grandes cantidades de muestra para realizar pues las pruebas metalúrgicas. Y pongamos que tenemos solamente 50. A veces preparamos mecánicamente 300 kilos, 400 kilos para correr las pruebas metalúrgicas. Pero si yo tengo algo pequeño, 50 kilos, y yo quiero 1 kilo nada más, ¿qué debo hacer? Cuartear. Y cuando hago el cuarteo mecánico, o manual, perdón, yo lo que hago es de 50, hago el cuarteo, me quedo con 25, ¿cierto? Pero cuando yo peso no hay 25, hay menos o más. No se va a dar eso nunca. Y hay un error, error 1. Sigo cuarteando, pero voy al hipotético que tenga 25, ¿ya? Pero cosa que es falso. Vuelvo a cuartear y debería tener 12 kilos y medio. Y no los tengo tampoco, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, 25 kilos, 200 gramos, y lo he cuarteado, debe tener 12 kilos 600, y no los voy a tener. Hay un segundo error. Es decir, cada vez que yo hago el cuarteo voy a tener un error. Ahí tengo un error solamente en la determinación de la masa muestreal. Ah, pero yo estoy viendo la ejecución nada más. Yo no estoy viendo si la masa es la correcta. ¿Quién me dice a mí que los 50 kilogramos es representativo o no del lugar donde proviene ese mineral? Entonces ahí va un poco la parte del apoyo en la parte geológica, ¿no? La parte geológica tiene sus formas de muestreo que soporta también en operaciones mineras a mina. Y en mina normalmente, generalmente en los procesos, cuando nosotros ya recibimos el mineral en planta de proceso, el muestreo es un muestreo no muy preciso, es un muestreo con un gran error que cuando envían a planta ese mineral nos dicen, ¿no? Te estoy enviando a planta una ley de zinc de 5%, plomo 2%, cobre 0,9%. Pero cuando nosotros realizamos nuestro procesamiento en una planta de flotación y sacamos lo que es el balance y terminamos algo llamado la cabeza calculada, esa cabeza calculada debería tener los valores que nos está indicando mina, pero nunca cuadra, ¿no? Por eso siempre al final del día, generalmente en la guardia de días, 7 de la noche aproximadamente o 6:30, se está transando, se está una reunión con mina para ver cuál es la ley del proceso. Y generalmente se queda con la ley de planta. ¿Por qué? Porque nosotros en planta no podemos modificar la ley, ¿no? Si mina me dice que me envió sin 6%, y yo en mi balance termino que es 5,8%, yo no le puedo poner 6% porque Mina me lo dice. Debo poner lo que me ha salido a mí a través de mi proceso real. Es lo que yo tengo en el campo. Y esa es mi ley de cabeza calculada. Pero ¿por qué Mina tuvo ese error? El error se debe al muestreo. Existe también un error que se puede en laboratorio, ¿no? El analista químico también tiene un error. El equipo, por más que sea instrumental, también tiene su error, por eso que hay calibraciones también en el laboratorio para los equipos instrumentales. Entonces, tenemos errores por todos lados. Cuando hago una prueba metalúrgica, muy bien, hay un error en la técnica muestral, y cuando yo realizo la operación, sea molienda, flotación, también hay un error de parte del operador en cuanto a dosificación de reactivos, de repente los tiempos no son los adecuados, midió 5 segundos más, 5 menos, entonces hay errores que se van sumando y al final de error en error, cuando yo no controlo eso, esa suma de errores hace que la prueba no me sirva para nada. Y eso ocurre en muchas pruebas metalúrgicas. En este caso, para no entrar en detalles de procesos, cuando yo realice un muestreo, debo saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y a eso he buscado en el curso, en el programa integral de procesamiento de minerales e hidrometalurgia, el primer módulo que nosotros desarrollamos, que es netamente muestreal, ¿no? O sea, conversamos sobre muestreo, hacemos evaluaciones de muestreo para poder trabajar en lo que respecta a la labor de planta con el menor error posible. Entonces, cada uno de los personajes que vemos en planta, con los cuales nos encontramos siempre, o en mina, siempre hacen muestreo, ¿no? Desde las perforaciones, muestreos por puntos, por chip, el que muestrea los testigos, el logueador, aquí el que muestrea por canaletas, ¿no? Siempre hacemos muestreo, pero cuando hacemos muestreo nosotros vemos ya la parte operativa, o sea, no vemos el por qué, el detrás del muestreo, cuál es el sustento para muestrear, cuál es el método para muestrear. Y eso muchas veces ha sido olvidado, ¿no? Que recién en los últimos años, en el siglo XXI, las plantas y las minas se han puesto a pensar en por qué tengo esos errores. Y muchos errores se dan justamente por la parte muestreal. El error es grande en la parte muestral, pese a que hay otros errores dentro del proceso de laboratorio que van a sumar, si van a generar que ese error se convierta en horror. Nosotros nos centramos en este módulo, en este tema, en lo que es el asunto de determinación del método. ¿Qué método aplicamos, no? En el caso de plantas, por ejemplo, plantas de sulfuros, nosotros tenemos muestradores por todos lados. Tenemos en la faja transportadora,
Tenemos muestradores, por ejemplo, en hidrometalurgia para los sistemas de bombeo de soluciones, captación de soluciones. Tenemos en el caso de planta de sulfuros, por ejemplo, acá tenemos los samplers, un sample muestreador que muestrea pulpas para llevarlo pues al courier. Tenemos un doble sistema de muestreo. En general tenemos mínimo dos sistemas de muestreo, ¿no? En pulpas, ¿no? Un primer muestreo y otro que sería el multiplexor, que va a llevar a un equipo de difracción de rayos X, que es en un courier, que no determina la ley en este caso, del elemento en tiempo real. Pero la diferencia de estos equipos muestreales en planta, ¿por qué cuando me preguntan, ¿es bueno hacer un muestreo manual o un muestreo automatizado? El automatizado, porque el automatizado muestrea siempre, siempre. Es decir, cuando hago la determinación de lo que está muestreando con respecto de todo el caudal, en este caso en pulpas, en planta, cumple con las condiciones de los métodos establecidos. Aunque si hablamos de método, nos quedamos con un método básicamente el que abarca la mayor cantidad de variables desde el punto de vista mineralógico y de proceso, que era de un francés de 1979, que lo vamos a mostrar dentro de un momento. Entonces, el muestreo es importante y antes no se le da importancia. Y a veces muchos ven el equipo instrumental y no saben por qué sirve, cómo es el proceso muestreal. Quizá pueden entender cómo es que trabaja el equipo automatizado, pero el muestreo a veces tengo un muestreo mecanizado con cadenas que hacen muestreo, tengo de repente un Bésim por ahí, y el Bésim también muestrea, pero ¿cuál es el criterio para analizar el Bésim? Y eso que esos equipos siempre tienen su margen de error. En soluciones tenemos algunos criterios para ver qué errores puede haber en el muestreo. Y eso se va analizando en el día a día y es algo que se ve actualmente en la planta de proceso. Lo que buscamos es en este caso, nosotros, es comprender eh, cómo se debe hacer el muestreo, no la técnica. La técnica, en caso de TechSoup, nosotros hacemos prácticas de laboratorio donde analizamos pues, justamente si nuestra técnica muestral es la correcta. Podemos evaluar el error muestral que tenemos en la evaluación técnica. Por ejemplo, el error que puedo tener cuando hago mi cuarteo manual clásico, cuando hago, por ejemplo, una reducción de muestra por damero, cuando hago una reducción de muestra usando, por ejemplo, un splitter, un Jones, podemos medir nuestro error, que es simplemente realizar pesajes y ver cómo son las granulometrías que estamos obteniendo. Y eso ya se ha hecho bastante, no lo he visto mucho en Perú, pero se ha hecho bastante y se determina pues cuál es ese error, ¿no? Y estadísticamente, el- la técnica, o sea, en cuanto a ejecución que tiene el mayor error, es ese cuarteo manual que muchas veces te nos enseñan en pregrado, ¿no? Eso de hacer un pequeño conito, aplastar, partir en cuatro y separar. Si es el peor método, la pregunta también sería ¿por qué se hace? Se hace porque eh, si la unidad minera o el laboratorio no tiene la tecnología para poder hacer un cuarteo mecanizado, o no tiene un módulo de muestreo, entonces, como no lo tengo que buscar una forma de hacerlo y la forma más primitiva de hacer ese famoso cuarteo. Entonces, siempre muestreamos. En mina, el que más muestrea es el geólogo, porque saca pequeñas muestras basadas en un mapeo geológico, de repente perforaciones o muestreo por canaletas, según sea el caso. Pero comentábamos que en el que hace en el desarrollo, el que hace la voladura, el minero, en el acarreo, ahí se le va a complicar el muestreo. Y es ahí donde tiene diferencias las leyes que nos envía Mina con respecto a lo que tenemos en planta concentradora cuando hacemos no, determinamos nuestro balance metalúrgico, ¿no? Cuando hacemos la famosa cabeza calculada. Entonces, las técnicas de muestreo son variadas desde mina, aunque trincheras es cada vez más peligroso, pero tienen sus técnicas muestrales. En el caso de operaciones en planta también tenemos las técnicas muestrales y van a dependiendo eh, de cuál es el tamaño de muestra que yo he determinado. Es decir, en el mundo real va a depender bastante o fuertemente la granulometría. Es decir, si la muestra que yo recibo es una muestra mineral, puede ser de cancha de gruesos, es una muestra con una granulometría gruesa o con un D80 muy grande, entonces la masa muestral me va a salir grande. Eso aplicando cualquier criterio o cualquier método que ha existido antiguamente. Y cuando aplicamos el método, el más común que utilizamos en operaciones en plantas, también nos va a salir lo mismo, porque es un indicador. Va a aparecer un D cubo por ahí cuando hacemos la matemática, y este D cubo nos va a decir pues que el error muestral, el S cuadrado o TT cuadrado, como lo simbolices el error, depende directamente del tamaño de la máxima partícula que está en la distribución granulométrica. O sea, la masa muestral
uno de los limitantes o los determinantes de cuál es la masa que me representa a un gran lote mineral es la granulometría. Ahora, decíamos que tenemos múltiples formas de muestrear, ¿no? En plantas casi ya no tenemos muestreo manual, pero existen algunas plantas que tienen muestreo manual. Es decir, hay un operador que va con un cucharón, saca una muestra de pulpa, lo pone en un balde, pasa un intervalo de tiempo determinado y sigue haciendo esta operación hasta tener su balde con los 10 litros o 15 litros que le exige el laboratorio metalúrgico para hacer sus pruebas de control. Pero el hacer la evaluación de la muestra de forma manual involucra a veces de que dependas del operador, ¿no? Por ejemplo, algunas plantas, algunos dirán, yo he visto en plantas que hay muestreadores, pero son personas las que muestrean. Pero la persona cuando muestrea no muestrea constantemente, a veces se le olvida, se le pasa el tiempo, se dedica a hacer otra cosa y no muestreó. Como no muestreó, dice, uy, me tocaba muestrear cada hora y no he mostrado hace 2 horas. Bueno, sacaré el doble de muestra. Y eso ya está generando una alteración. Ya no es una muestra, o lo que decimos desde el punto de vista estadístico, ya está generando un sesgo. O sea, es un muestreo, no es insesgado, sino es sesgado. ¿Por qué? Porque está discriminando una muestra que yo sacar hace 1 hora, que quizá puede haber ayudado o no al proceso o a la terminación de la ley, pero ya tiene sesgos. Y lo que comentamos o analizamos en lo que es el tema muestreal es que siempre que hagamos un muestreo tiene que ser insesgado y de una forma correcta. En la práctica del laboratorio se enseña, por ejemplo, cómo se utiliza, aquí vemos imágenes, dos formas, cómo no se debe hacer el muestreo en un splitter. ¿Por qué cómo no se debe? Porque hay una forma, ¿no? Y esto enseñamos en la parte del laboratorio, cómo se utiliza un splitter, cuál es el tamaño máximo de partícula que hará un splitter, para qué tipo de minerales se puede usar un splitter, un Jones, y también cómo se carga, ¿no? Para eso tenemos bandejas especiales para hacer el carguillo. Muchos creen que como es un divisor hacia un lado y el otro, va a dirigirse el mineral, que la masa va a ser perfecta o el cuarteo va a ser perfecto, lo cual es falso, ¿no? Y eso se explica pues en la parte de laboratorios. Bien, dentro de los muestreos tenemos 3 tipos de muestreos: el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio y el muestreo estratificado. 3 tipos de muestreos. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, cuando queremos muestrear en una faja transportadora, por ejemplo, alguna vez conversaciones con el personal de Chinalco, conversábamos sobre el muestreo en su faja transportadora que alimenta al molino SAG. Entonces, ellos decían, a mí me dicen que corte una cantidad de metros, ¿no? 8 metros de la faja, saque ese mineral y esa es mi muestra. Luego de un tiempo, paro mi faja y saco 8 metros. Y la pregunta es por qué es 8 metros, ¿no? Entonces, hasta el jefe de guardia sabía la acción, pero no sabía el por qué. Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo, lo que buscamos determinar es cuánto de muestra sacar. Y lo más importante, que esa muestra sea representativa. ¿Y cómo determino que esa muestra es representativa? Ahorita lo vamos a mencionar. Pero esa experiencia, por ejemplo, de Chinalco, cuando paras una faja, y en general en casi toda alimentación marina es igual, se para la faja, se saca una sección, ¿no? Algunos tienen una bandeja para sacar un corte de la faja, y con ciertos intervalos de tiempo, es un muestreo que está aleatorio en diferentes intervalos de tiempo y también puede ser certificado, porque yo puedo tomar en consideración los tipos de minerales que van a pasar, si es que eso ocurre en mi planta. Normalmente en lo que es cancha de gruesos o para alimentar los topay, se hace un cabeceo de mineral, lo que es un blending. Y el blending permite homogenizar el mineral que yo voy a procesar en planta, ¿no? Y esto en planta refleja pues una dosificación de reactivos no homogénea, ¿no? O sea, cuando uno ve un dato de dosificación de reactivos, lo ve como un número fijo. Pero en una planta concentradora, al igual que en metalurgia, siempre hay alteraciones, ¿no? Nada es constante, todo es variable. En un libro, en una clase de pregrado sí es constante, pero en el mundo real no es constante. Entonces nosotros tenemos que aplicar algún tipo de muestreo. Y eso es para recojo de muestras. Pero, ¿y cómo determino, no? ¿Cómo calculo esa masa de muestra? ¿Cómo calculo esa masa M sub L desde el punto de vista de la ecuación de nuestro personaje más importante, que va a ser Pierre G? A lo largo de la historia se han planteado diversos métodos muestreales, que datan puede hace más de 100 años, pero normalmente no los utilizábamos porque no los creíamos convenientes. Cuando empezamos a tener problemas con nuestros experimentos, por ejemplo, muchos de ustedes de repente han hecho experimentos, y cuando he hecho un experimento, el resultado que yo tengo metalúrgico no es igual al de mi compañero. El profesor lo hace de repente y también le sale diferente. ¿Y por qué sale diferente? No va a ser el mismo valor porque he usado la misma dosis de reactivos, he medido los mismos tiempos, he tenido la misma molindabilidad, he trabajado
todo igualito, ¿no? O sea, ¿por qué me sale diferente? Entonces ahí uno de los problemas puede ser que la muestra que se ha cogido no sea una muestra representativa, ¿no? Cada uno cogió una muestra aleatoria, puntual, ¿no? Lo que decimos en operaciones. Entonces hay un error en el proceso. Dentro de estos famosos errores y dentro de estos métodos que usaban antiguamente, unos muy conocidos eran los de Royle y uno con el cual nosotros hacemos o deberíamos hacer actualmente, y algunas pocas plantas hacen, debería ser el método de PRG, que más o menos en el área metalúrgica eh, se está homogenizando ya todo a PRG. Pero hasta hace unos 25 años eh, no se usaba casi aquí para nada en el Perú, no había esto. Lo que se usaba era referencias con el método de Richard Sescott, ¿no? Esto se usaba. Pero el método Richard-Sescott es un método que tiene solamente una variable, o dos, digamos, una famosa constante que depende del yacimiento, y otra que tiene que ver con el tamaño de la partícula en milímetros. Pero en cambio, PRG tiene más cosas, ¿no? Tiene más detalles que nos van a ayudar a mejorar la determinación de la masa muestral. En el caso de Richard Sescott, este era un método muy difundido entre los años 40, 50, e incluso en la década de los 50, 60, y ya más homogenizado a nivel mundial en los 70, se empezó a trabajar con los famosos protocolos, ¿no? Una palabra muy utilizada sobre todo en tiempo de pandemia. Los protocolos, en este caso nos decimos protocolo muestreal, lo hacemos siguiendo pues un método. O sea, el protocolo muestral viene a ser los pasos que voy a seguir yo, como en análisis químico, mi marcha analítica, ¿no? Los pasos que debo seguir para determinar una muestra. Entonces los protocolos se hacían pues con Richard Sescott. Y justamente aquí creo comparto yo un protocolo muestreal planteado por Siminov, donde se tiene una muestra de 60 kilogramos. Aquí está la matematización, pero lo que me interesa al operador, el que realiza la acción, es el proceso, ¿no? Yo tengo una muestra de 60 kilogramos y yo quiero de repente, para hacer mi análisis químico, de repente la botellista me dice, dame solo 50 gramos. Entonces de aquí tengo que sacar los 50 gramos. Sí pienso solamente en análisis químico. Para hacer una prueba metalúrgica es muy similar. Yo sé cuánto quiero y cómo llego a esa muestra. Entonces aquí el laboratorista, cuando tiene su procedimiento, su protocolo definido, en este caso está hecho con PRG. Todo está acá con PRG. A ver si esto me permite. Es PRG, K por D cuadrado, ¿no? D se escribe en milímetros, K es una constante propia del mineral, puede ir de 0.1, 0.2, 0.01, 0.8, dependiendo de cómo es el yacimiento, si es diseminado, si es vitrificado, si hay cuerpo mineralizado, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí está resuelto con una constante de 0.2 y el diámetro es 5 centímetros. Haciendo el cálculo sería 0.2 por 5 centímetros, que se escribe en milímetros en la fórmula. Sería 50 al cuadrado, 2500 por 0.2. Aquí me sale un valor de 500, un valor muy grande, ¿no? O sea, ¿qué me dice esta fórmula? Asumiendo protocolo de hace 50 años, ¿ah? 50 años atrás, que la masa muestral debe ser 500 kilogramos. Yo determino que la masa, para la granulometría que tiene el mineral, la masa muestral es muy poca, es pequeña, debe ser más, debe ser 500, pero a mí me entregaron 60. Yo puedo hacer la observación que debería ser 500 la masa muestral, pero me entregaron 60. Entonces digo, yo puedo hacer la prueba, yo puedo hacer la determinación con esa muestra, pero aclarando que no es representativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? No puedo cuartear, porque yo necesito mínimo 500 kilos. Entonces, lo que hago es empiezo a cuartear. Pero para cuartear no tiene lógica. Antes de cuartear, lo que hago es chanco. Cuando yo hago un proceso de chancado, por ejemplo, en un laboratorio, yo reduzco el tamaño, ¿no? Reduzco el tamaño y aquí tengo un chancado, chanca, tengo una malla de control, el grueso retorna a la chancadora, genera un círculo cerrado y todo lo que pasa de la zaranda de control sería mi producto. En este caso, la zaranda de control tiene 8 milímetros. Entonces, 8 milímetros digo, voy a hacer mi cálculo. Solo he chancado todo el mineral. Los 60 kilos lo chanqué. Se hizo más fino, por lo tanto el tamaño ha bajado. Ahora es 8 milímetros. 8 milímetros, fórmula. 8 al cuadrado, 64. 64 por 0.2. 64 por 0.2 da 12.8. Entonces, la masa mínima para esa granulometría, ojo, los 60 kilogramos lo he triturado, estamos hablando de 12.8 kilogramos. Yo necesito como mínimo 12.8. Entonces yo tengo 60. Como tengo 60, ¿puedo cuartear? Sí. Cuando cuarteo, de 60 me quedo con 30. ¿Cierto? 30. Entonces la pregunta que siempre hacemos en operaciones es, si ya tienes 30, ¿puedes cuartear otra vez?
físicamente lo puedo hacer. La pregunta es, ¿lo debo hacer? Entonces, como yo tengo 30 y la masa me ha salido 12.8, puedo cuartear, porque cuando cuarteo otra vez la masa me sale 15. He hecho 2 cuarteos. ¿Puedo cuartear otra vez? Físicamente lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque si yo cuarteo otra vez, tendría 7,5, pero la masa mínima es 12.8. No puedo. Me está diciendo que no puedo. Es ahí cuando pasamos a otro equipo, reducimos el tamaño y lo hacemos mucho más pequeñito. Más pequeñito, ojo, ya pasé solamente 15 kilogramos y la malla 7 tiene un diámetro de 2.8 milímetros. Nuevamente hago el cálculo y la masa Q me va a salir menos. Es decir, me está diciendo que puedo hacer cuarteo. Un tercer cuarteo, un cuarto cuarteo y así. Entonces, en la matematización, yo determino, en función a las características de mis equipos, las mallas de control que yo tenga, estoy definiendo cuántas veces puedo cuartear. ¿Ok? Si es que no tengo un módulo de muestreo. Generalmente yo lo he visto poco, en algunas ciudades mineras nada más lo he visto esto, en auríferas lo he visto, sus módulos muestreales, ¿no? O sea, pone la muestra, una tolvita, y el equipo automáticamente chanca, clasifica, cuartea todo y al final entrega una muestra pequeñita, ¿no? En este caso la muestra de algo de más o menos 1 kilo que saca el equipo muestreador. Pero en varios casos no hay eso, ¿no? Los laboratorios en Lima no tienen, no he visto un laboratorio que tenga un equipo de muestreo automático. Entonces, al hacer esto, al ir reduciendo el tamaño, nos permite hacer los cuarteos respectivos hasta tener una masa adecuada para poder hacer mi análisis químico. Y a veces el laboratorista que hace en la parte de análisis químico dice, bueno, me entregaron una muestra de unos 200 gramos, ya sabes que todo lo llevo a un pulverizador. Lo pulverizo, lo llevo a una malla tal que cuando haga el cálculo, según el caso de Richard, le salga pues una masa que sea la masa mínima 0.1 gramo de repente. Entonces él puede coger sus 0.5 gramos y hacer eso en el químico, ¿no? Y ahí se está asegurando, desde el punto de vista matemático, que su error muestral sea el mínimo. O aquí al menos no se ve error muestral, sino que la muestra sea representativa. Después de esto viene el amigo G. Y G nos va a plantear una fórmula, ¿no? Una fórmula. En su fórmula de Pierre G nos habla de la masa de la muestra que debo coger y la masa del mineral de donde va a salir todo esto. Y aquí hay todo un análisis matemático interesante y ha ido evolucionando con el tiempo. Por eso cuando hablamos de la matematización de la determinación de la masa muestral, hablamos de niveles, ¿no? Un nivel básico G como origen en el año 79, una modificación en los 90 y ahora se sigue modificando, ¿no? Sus discípulos siguen modificando, siguen lanzando nuevos patrones, nuevas modificaciones para las variables que tienen que ver con esta famosa constante K de G, o a veces en la fórmula le ponen una C. Es simbología nada más. Entonces, la fórmula G, ¿qué es lo que me indica? Me indica pues el error, varianza le conocen algunos, ¿no? Estadísticamente. El error de que va a depender de cuánto sea la masa en la muestra que yo coja, ¿ok? Con respecto a la masa mineral. Evidentemente, si yo tengo un lote mineral, me dan por ejemplo una tonelada, y yo proceso la tonelada, o sea, toda la tonelada en mi muestra, mi error sería 0. Pero si yo tengo todo el lote, una tonelada, y proceso en laboratorio 500 kilos, ingeniero, eso es mucho, se procesa 1 kilo, 2 kilos. Ok, pero si proceso 500 toneladas, mi error sería pequeño. Si yo voy reduciendo la muestra sin hacer nada, entonces cada vez mi error va subiendo más. Lo que nos permite calcular y es el error. Ahora, el error lo tenemos mapeado por operaciones. Decimos que mi error, en caso de hidrometalurgia, estamos de un error de 0.007%, 0.005%. Entonces, yo con esto lo tengo mapeado y me permite a mí determinar cuál debe ser mi masa muestreal. Pero en función a qué, de dónde viene el mineral, cuál es la masa del lote, que unos dirán, pero esto viene de repente la bola del Tajo, ¿no? Entonces, la bola del Tajo es un común infinito. Igual se matematiza, y cuando hacemos la matematización, como que este valor es muy grande y se elimina, ¿no? Se discrimina y la fórmula se ve más sencilla. Esta constante C o constante K, que según la fórmula como la quieres ver, según la fórmula original o variantes, se divide en 4 factores, ¿no? El F, el G, el M y el L, ¿no? El factor de forma, el factor granulométrico, el factor de liberación y el factor mineralógico. Entonces ahí también cada uno tiene su propia matemática, que no lo he colocado aquí para que no sea muy pesado. El punto está en que G nos permite determinar el error en función a esas variables, ¿no? Aunque el error, primer error de G fue hablar de que esto es una constante, que no lo es, ¿no? Eh, no es constante, sino es una variable, ¿no? Primer error de G en su momento. Por eso sufre modificaciones su fórmula.
Nos permite hacer, pues, variogramas de procesos, sobre todo para ver capacidades chancadoras en operaciones. Incluso en geología también hacen lo mismo, ¿no? En operaciones mineras, he visto en aurífera bastante, que hacen ese tipo de variogramas de proceso, ¿no? Pero esa es la parte estadística ya. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación del método de G aplicado a una polimetálica, ¿no? O sea, para aplicar cuál debe ser la masa en la cancha de gruesos, ¿no? Según una característica de mineral. Te dije que ahí ese famoso K o C se divide, ¿no? F, G, M, L, diferentes valores. Entonces, aquí hay un análisis, por ejemplo, para cancha de gruesos, lo que se recibe para una de estas, para una polimetálica, y para un mineral de zinc. Dentro del proceso, analizando, haciendo la matemática, ¿ya? Resumiendo eso, haciendo la matemática, la masa muestreal mínima me sale 17.765 kilogramos. Es decir, para esta mina, hecho su evaluación, lo que recibo para chancar en mi cancha de gruesos es de más o menos, por lo menos, casi 18 toneladas, que es una masa grande, ¿no? Esto no se puede muestrar con lampa, definitivamente, ¿no? Aunque sí tenemos lampas enormes que le decimos cargador frontal. Se puede hacer el muestreo, pero el cargador frontal me va a cobrar por hora de trabajo. Hay un costo por medio. Pero cuando este mineral pasa por el chancado, lo chanco, o sea, vas a pasar al pues, chancado primario y el producto sale pues con una geometría más pequeña, ¿no? Lo que va a cambiar es el D, mira, el D cambia. Ingresó en cancha de gruesos con 40 centímetros, cuando sale chancado primaria sale con 8 centímetros, más o menos 3 pulgadas y un poco más de la primaria, ¿no? Entonces, lo que cambia es esto, porque si te fijas, los módulos son los mismos, no está cambiando nada. Básicamente lo que cambia es esto, pero cuando yo aplico la fórmula de G, veo que la masa me sale 360 kilogramos. O sea, ha bajado brutalmente. Es decir, si yo quisiera muestrear en la descarga de chancado primario, si tengo la opción de muestrear, muestraría 330 kilogramos por lo menos. Puedo mostrar 340, 350. Por eso cuando nosotros hacemos un cálculo, decimos, por ejemplo, yo quiero muestrar el chancado secundario. Ok, el chancado primario debe ser esto lo paso por una secundaria, la secundaria va a ser más pequeña, el tamaño del producto, y hago el cálculo matemático y me sale 48 kilos. Es decir, aquí solamente un análisis sencillo en función al tamaño de la partícula, en función a la granulometría. Cuanto más fino es el mineral, entonces la masa es más pequeña. Y en el chancado terciario ya es más fácil muestrear. ¿Ok? Entonces, imaginamos esto cuando pasamos a un terciario y va a alimentar a la molienda, ya tengo definido cuánto muestrear en la molienda, ¿no? Si esto fuéramos a la molienda, diría que en molienda deberé muestrear por lo menos este valor, ¿no? Si hay un chancado terciario, de repente menos, de repente 25 kilos, 20 kilos según la matemática. Entonces, cuando sabemos que la masa muestral, por ejemplo, en la alimentación al molino es un valor, por ponerle un valor referencial aquí, 30 kilos, entonces yo le diré a un operador, vamos a muestrar en la guardia de 12 horas y vamos a muestrar bajo intervalo de tiempo, ¿no? De repente, cada hora sacas una pequeña cantidad de muestra y al final la suma de esas pequeñas porciones deben darte más de los 30 kilos. Debería ser más, ¿no? Siempre al cálculo de la masa muestreal es un cálculo mínimo. Siempre trabajamos con un poco más. Nunca trabajamos al borde. Si, por ejemplo, me salió la masa muestreal en un proceso 120 kilos, ya 150, más de 120, digo, ¿no? 130, 40. ¿Y qué pasa cuando subes esa masa? Cuando yo subo la masa matemáticamente hablando, lo que estoy haciendo es bajando mi error. Recuerda, cuando más masa muestreal cojas con respecto al mineral, tu error se hace más pequeño, ¿no? Entonces tiene una aplicación importante por los errores, no solo por el error en cuanto aquí el error muestral aparece en G, aparece el error muestral por acá, eh, y este error pues se va a sistematizar si es que yo no lo controlo, ¿no? Y va a hacer que mi experiencia pues tenga un error que esté fuera del estadístico cuando yo haga la prueba que corresponda, que generalmente va a ser en este caso flotación, o puede ser una lixiviación en tanques para una minera aurífera. eh, y el resultado final es, mi prueba lo aplico en planta, no sirve. O sea, hice la prueba por gusto, ¿no? Y ese es uno de los motivos porque históricamente el área del laboratorio metalúrgico ha sido un poco abandonado, ¿no? Porque a veces se hacía la prueba bien, pero no es asunto de hacer la prueba por correr la prueba, sino es que en la ejecución de esa prueba ya hubo un error del inicio, ¿no? Y todo lo que está mal del inicio está mal al final, sale mal, ¿no? Es como algunos proyectos. Para hacer un proyecto tengo que definir bien la ley del yacimiento. El geólogo tiene que hacer un buen muestreo, porque si está mal el muestreo no puede ser estudio de perfectibilidad, factibilidad, no se puede hacer nada. Y los errores son
para las leyes minerales, sobre todo en Tajo, son valores tan pequeñitos que puede hacer que la ley que yo determine, cuando no tengo un norte, no tengo una guía, puede hacer que este error me genere en la no viabilidad del proyecto. O al revés, un yacimiento que debe ser inviable por el momento, yo diga que sí es viable, ¿no? Y determine cierta ganancia, pero que al final cuando se ejecuta yo tenga pérdidas. Por eso normalmente muchas veces los proyectos no los piden acá en Perú. Cuando hacen los proyectos piden a una empresa extranjera, ¿no? Para que hagan las evaluaciones para la determinación de la viabilidad del proyecto, ¿no? Nosotros ejecutamos las operaciones, pero generalmente en las primeras partes muchas veces no participamos siempre. Bien, entonces, una visión general aquí de lo que es el tema muestreal, para no cansarlos un poco, me dijeron el tiempo más o menos que tenía. Todos esos temas los discutimos generalmente en TechSoup dentro de los módulos. En el módulo de procesamiento de medidas y metalurgia siempre tenemos aquí una charla de 16 horas entre teoría y práctica. Nosotros nos enfocamos a la práctica. Muchos conceptos teóricos, a veces, si es necesario leer, por ejemplo, conceptos, esto nosotros lo proporcionamos, pero nos centramos bastante en la práctica. Incluso a veces en la parte teórica que decimos, nosotros no hablamos de teoría. En lo personal, por ejemplo, yo no hablo mucho de teoría. Yo voy más a la operación. Es decir, por ejemplo, si hablamos de teoría de chancado, yo no me pongo a hablar de la parte de la chancadora tanto, ¿no? O lo que dijo Rittinger o lo que dijo Fred Bond, sino me pongo a hablar un poco de cómo trabaja el circuito, cuáles son los problemas operativos en la chancadora, cuáles son los problemas operativos en la molienda, qué diferencia un circuito de molino de un tipo a otro, qué tipo de molinos tenemos actualmente, por qué esto, por qué lo otro, vamos a la parte operativa. Y siempre casos operacionales, casos reales, motivo del trabajo que tenemos en TechSoup con las empresas mineras. Así enfocamos nuestro curso entonces. Bien, muchas gracias por la atención. Paso la posta. Jocelyn, no sé con quién seguimos. ¿Me confirman? Gracias, ingeniero Luis. Sí, justo, por favor, voy a compartir mi pantalla. Ok. Me comenta, ingeniero, si se puede visualizar, por favor. Sí, se visualiza. Gracias. Buenas noches con cada uno de los asistentes. Nuevamente agradecer la ponencia al ingeniero Luis Güere, que es el encargado del área de procesamiento de minerales. Si bien es cierto, este masterclass titulado Muestreo de Minerales y su importancia ha sido auspiciado por el programa integral que es Procesamiento de Minerales e Hidrometalurgia. El presente programa integral te va a permitir tener los conocimientos de muestreo de minerales, los protocolos de reducción de muestra y las técnicas de reducción de muestra para que puedan controlar la operación de trituración de minerales. Vas a poder realizar pruebas de flotación, concentración de minerales, extracción por solventes para un PLS, de lixiviación, entre otros, ¿no? Este programa integral está dividido por 4 módulos. Dentro de ellos, el primero es muestreo de minerales con 16 horas, el siguiente es trituración de minerales con 24 horas, el siguiente es molienda de minerales con 24 horas, el siguiente módulo es concentración de minerales con 24 horas y por último están finalizando con lo que es hidrometalurgia. Este programa tiene un total de 128 horas. Tenemos un inicio próximo que es para el 10 de agosto. Ahora, es para el 10 de agosto y con el tema de inversión, actualmente este programa te está costando 3.210 al contado o también lo puedes fraccionar en cuotas, que son 4 cuotas de 845. Pero en el caso de todos los asistentes el día de hoy a este masterclass, les estamos ofreciendo una inversión exclusiva, donde estarían pagando ustedes al contado 2.728.50 o también se les da la opción de que lo puedan fraccionar en cuotas,
que serían 4 cuotas de 718.25. Este programa integral es de manera semipresencial, que quiere decir que la parte teórica lo estamos dictando de manera online, clases en vivo y a la vez también quedan grabadas mediante su aplicativo Canvas, que cada uno de los participantes lo puede revisar. En el caso, el tema práctico, que son los días sábados, el horario establecido es de 8:30 de la mañana a 4:20 de la tarde, si es de manera presencial en las instalaciones de Santa Anita TecSoup. En el caso de alguno de los asistentes el día de hoy que desea inscribirse, puede ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Jocelyn Romaní, asesora a cargo del área para este programa, que es procesamiento de minerales. Mi correo es jromani@tecsup.edu.p, o también me pueden llamar o escribir al número 9586-8846-2. Recuerden que este programa para el 10 de agosto es el último inicio que estamos lanzando para este año. Profesor, no sé si tenemos algunas consultas o preguntas. A ver, déjame ver. No, no veo preguntas. Entonces, como no tenemos preguntas, nuevamente hacerles recordar que no se queden sin participar de este inicio para el 10 de agosto. Si tienen alguna consulta o duda, me pueden escribir por WhatsApp o al correo jromani@tecsup.edu.pe. Entonces, profesor, viendo que no tenemos ninguna consulta ni pregunta de parte de los asistentes, podemos dar por finalizado. Agradecerle nuevamente, profesor, al igual que a cada uno de los asistentes, y esperamos contar con ellos para un siguiente masterclass. Muchas gracias, profesor. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego, nos vemos.